¿Ya estamos listos? Ok. Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cháchara sin libreto. Gracias por estar acá, gracias por escucharme. Les quiero dar muchísimas gracias por la acogida y la receptividad que tuvo el primer episodio. Bueno, como les conté, obviamente fue mi primera experiencia haciendo todo esto y siempre hay nervios, siempre hay cositas por ahí, ¿no? Pero les agradezco un montón, agradezco sus mensajes, sus consejos, los temas también que quieren que hable. De verdad que eso me llena mucho el corazón y espero que obviamente sigan recibiendo de esa manera los próximos episodios, que sé que las van a romper. Bueno, antes de empezar, por supuesto, vamos a hacer con unos anuncios parroquiales, que bueno, que es lo normal, ¿no? Para poder llegar a más y más y más personas. Lo primero que tienen que hacer es suscribirse. Le tienen que dar al botoncito de suscribir que aparece por aquí abajo y muy importante, tienen que darle a la campanita. De esta manera, ustedes les van a llegar una notificación cada vez que yo suba un video o lo que sea que yo haga con mi canal, ustedes van a tener la primicia, la especial, la primera plana cuando yo monte un video en este canal. Segundo, tienen que compartirlo, obviamente, porque si no, este mensaje no llega a ningún lado. Tienen que compartirlo, tienen que comentar, ponerlo en sus redes, tienen que mandarlo por los grupos de WhatsApp de sus tías, de la familia, de los amigos, de los amigos del colegio, de los amigos de en la universidad, del trabajo, tienen que todo el mundo me hacen el favor y le dan pausa ahorita a este video y van y lo mandan, el anterior obviamente, si quieren también este. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque de esta manera le hacemos saber a YouTube que este contenido es interesante y YouTube se encarga de mandarlo y replicarlo a otras personas. Y todos ganamos. Ellos disfrutan, yo disfruto, puede que en algún momento yo monetice esto, espero que sí, no lo sabemos, pero bueno, es la idea a mediano y largo plazo. Entonces, bueno, espero que lo disfruten mucho y nada, acompáñenme en este nuevo episodio. Todo el mundo nos habla del dolor y el sufrimiento de una ruptura amorosa, del duelo que pasamos después de terminar una relación de años en la que estuvimos con esa persona y vivimos momentos especiales, pero la verdad es que nadie nos prepara para la ruptura y el duelo de perder una amiga. Hoy quiero hablarles de las amistades, de esas amistades que te construyen, que te enseñan, que te acompañan, pero esas amistades que también te rompen, que te hacen sufrir, que duelen profundamente. Para mí esto es un tema bastante sensible, porque he tenido bastantes experiencias de este tipo, experiencias que si bien me marcaron positivamente, también hay experiencias que, o hubo experiencias que lamentablemente me dolieron muchísimo porque bueno, sentía que prácticamente la vida se me iba a acabar porque esa amistad ya no estaba en mi vida. Pero antes de hablar de mis experiencias, vamos a hablar un poco de lo que representan las amistades para el mundo, para todos nosotros, para ti que me estás viendo, para mí, para cualquier persona, ¿no? Y obviamente es importante mencionar que no todos vemos las amistades de la misma manera y es porque no todas las amistades funcionan de la misma manera. Incluso para mí, que quizás tengo varias amistades, no todas funcionan para todo. Y sé que suena feo y chimbo decir ese término funcionar, pero es que no es en términos materiales ni en términos prácticos, es en términos de utilidad, de la utilidad que esa persona hace en nuestras vidas, de qué nos aporta, de nuevo, no monetariamente, no materialmente, sino que nos aporta realmente en acompañamiento, en soporte emocional, en escucha, porque yo creo que eso pasa mucho cuando uno tiene amistades. Esas amistades que realmente uno tiene, ¿te escuchan o simplemente te oyen? Y eso es más o menos lo que yo pienso de todos los años que he tenido en mi vida teniendo amistades. Es importante saber y conocer realmente qué representa esa persona en ese momento en tu vida. Nosotros, y haciendo quizás un poco de recuento de lo que
son las amistades para nosotros o la data de las amistades. Uno comienza a tener amistades desde el colegio. En el colegio yo recuerdo que yo tenía mis amiguitas, yo estudiaba en un colegio de monjas, por lo tanto, en principio, las amistades que yo tenía, mis amigas eran mujeres, em, y muchas de ellas yo las sentía como parte de, bueno, de mi crecimiento como, sí, como mujer, pero en ese momento como mi crecimiento de adolescente, ¿no? Cuando uno ya está comenzando a conocer a la gente, que ya pasas de ese vínculo que tú tienes con tu familia, que es como que el primer vínculo emocional que uno crea, cuando tú estás ya en esta nueva etapa de tu vida, que bueno, estás comenzando a conocer gente nueva porque estás en el colegio, así las veía yo. Esas personas ajenas a mi vínculo familiar, pero que de cierta manera pues yo quería y me sentía identificada con estas personas. Yo recuerdo que yo tenía unas amiguitas que, que bueno, que todavía las tengo aquí en las redes, que tengo muchísimo, muchísimo tiempo que no sé de ellas, pero que en su momento había una en particular que yo la quería demasiado porque a mí me parecía que era como, yo, bueno, ya ustedes saben, yo soy hija única, bla, 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 eso no lo volveré a repetir, pero yo sentía como esa necesidad como de protegerla, como de que ella es mía. Y bueno, evidentemente, bueno, hija única, todo para mí. Yo la quiero para mí, solamente para mí. Terminé en ese colegio, yo no terminé, digamos, toda mi etapa allí, hasta sexto grado estuve allí, después me fui y yo más nunca supe de esa gente. O sea, de redes sociales quizás sí, pero digamos que de conseguirme con ellas, de hablar, de mantener ese contacto todos los días, no, porque bueno, como me fui al colegio, más nunca supe de ellas, como que esas amistades llegaron hasta allí. Luego tuve esta otra etapa del liceo, yo estudié en un liceo público, em, y aquí tuve amistades de todo tipo. Amistades que hoy por hoy mantengo, amistades que pues obviamente ya no existen, amistades que me hicieron daño en ese momento, que no me hicieron sentir segura de mí misma. Y yo creo que ahí es donde, en la adolescencia principalmente, donde uno tiene la primera muestra de qué es ser un amigo o una amiga y cuáles son sus formas de demostrarlo. Yo estando en el liceo, yo sufrí bullying, incluso hasta en el colegio con estas niñitas que les estoy diciendo. Yo sufrí de bullying, que eso es un tema que quizás tratemos en otro episodio, pero que en el momento yo, como todo, ¿no? En la adolescencia uno siempre está buscando maneras de con qué me identifico, o sea, quién realmente soy yo. O sea, uno en la adolescencia está en eso, ¿no? O sea, me gusta el rock, pero también me gusta Britney, pero me gusta el reggaetón, pero me gusta vestirme de negro, pero al mismo tiempo no. Ustedes me entienden, todos pasamos por ahí. Entonces, en ese descubrimiento, porque no es un redescubrimiento, en ese descubrimiento del quién soy, obviamente llegan otras personas a tu vida con las que tú te sientes plenamente identificada o no. En mi caso, como les estaba contando, yo tenía estas amistades en el liceo, em, que muchas de ellas todavía mantengo al sol de hoy, y otras pues simplemente también como que siguieron su curso. Y como les dije, bueno, también muchas de ellas tuve situaciones por el tema de que me hacían bullying, entonces yo también como que decidí apartar a esas personas de mi vida, porque me di cuenta que con el pasar del tiempo, cada vez que recordaba ese tipo de episodios, me dolía. Me dolía lo que esas personas, aún siendo niños, pudieran ser tan crueles conmigo con una persona que sencillamente pues no conocían, porque esa es una realidad. Em, Total es que llega a la universidad y en la universidad es donde uno hace, bueno, por lo menos yo, estoy hablando de mí, donde yo hice mi núcleo más cercano de amigos. Creo que es esa transición de la adolescencia a la adultez, en donde quizás ya tenemos un poco más de discernimiento de poder decidir qué persona quiero en mi vida y qué persona no. Obviamente, en la universidad uno también se da sus trancazos con gente que uno conoce, que piensa que son amistades de uno y al final no lo son. Pero en mi caso, pues conocí a las amistades que tengo hoy por hoy,
o par de ellas vienen de allí, de la universidad, que amo y adoro. Y son pues personas que atesoro en mi corazón y bueno, y espero que estas amistades duren demasiado. Pero en el camino uno se consigue a personas que circunstancialmente llegan a tu vida y que uno piensa que esas personas van a estar por el resto de la eternidad. ¿Por qué? Porque muchas de estas amistades son como el Alcacelser. ¿Se acuerdan? Que ustedes tiran la bolita de Alcacelser, no sé cómo se dice, y sube, ¿no? Y es como súper efervescente. Pero después, ¿qué pasa? Baja. Y eso fue lo que a mí me pasó con una de estas amistades que yo consideraba mi hermana de la vida y por cuestiones de Dios, de la vida, del universo, pues esa amistad hoy por hoy existe, pero no existe. Yo creo que yo diciendo esto ustedes más o menos me entienden. Existe, pero no existe, está, pero no está. Y llegó un momento en el que yo me di cuenta que yo era la que insistía más en esta relación. Y por eso comencé diciendo que muchas veces nos hablan de esa ruptura amorosa con la pareja, con el novio, pero nadie nos prepara a cómo enfrentar estas rupturas de amistades, porque existen y en mi caso me han dolido muchísimo más que cualquier ruptura amorosa que yo haya tenido, porque estas son personas a las que, por lo menos particularmente yo, me entrego en, bueno, en alma, no en cuerpo, pero sí en alma pura. Soy yo, son personas además que me dan también su confianza, que nos abrimos las puertas de nuestras casas, de nuestras familias, y que por alguna razón, que la verdad no entiendo todavía, pues esa puerta se cierra y ya. Y con el tiempo, uno, bueno, por lo menos yo me he puesto a analizar estas situaciones, porque de nuevo, no es la primera vez que pierdo una amistad, em, pero me pongo a pensar de, ¿por qué pasan estas cosas? Y uno comienza a a tener como que ciertos pensamientos a veces intrusivos, en donde uno piensa, ¿será que no soy suficiente? ¿Será que tuve que dar más en esta relación de amistad para que esta persona me quisiera en su vida? ¿O tengo que cambiar mi forma de ser para que ciertas personas me quieran como realmente soy? Y bueno, la respuesta a estas preguntas es no. O sea, sencillamente hay que entender que hay amistades que tienen tiempo de caducidad, de que hay amistades que son para ciertos momentos de nuestras vidas, de que hay amistades que te aportan cosas y simplemente se van, porque ya lo que venían a hacer en ese momento en tu vida ya lo hicieron y ya es hora de avanzar. Y además es importante saber que cuando uno habla de amistades, no todo el tiempo se trata de si esta amistad se rompe es porque esa persona te traicionó o porque, no sé, esa persona es mala, esa persona, no, sencillamente son personas que llegaron a tu vida a cumplir un objetivo y ya, punto. Y pues obviamente todo esto pasa cuando te pones a analizar estas relaciones y te das cuenta de muchas cosas que en el momento no eran tan obvias, pero cuando esa amistad comienza a alejarse de ti, tú comienzas a pensar, pero ¿por qué si yo era tan íntima con ella o con esa persona, por qué esa persona no ocupaba o yo no ocupaba el mismo lugar en su vida de la que esa persona se ocupaba en la mía? O te das cuenta de que tú eres la que das más y no se trata de que, a ver, sí, las relaciones también son transaccionales y eso lo conocemos, pero yo sí soy fiel creyente de que yo no todo el tiempo tengo que dar pensando que voy a recibir algo. Si yo doy es porque doy de forma genuina, porque quiero a esa persona, porque le tengo mucho cariño. Y en el momento uno dice, bueno, yo lo hago porque la quiero, porque es mi amiga, porque me necesita. Pero después uno se da cuenta de que ese mito de que uno no tiene que dar nada sin recibir nada a cambio,
no es tan así. Eh, Cuando uno habla de dar, no necesariamente hablas en términos materiales, sino en términos también, por supuesto, de afecto y de cariño y de atención y de acompañamiento. Y entonces cuando te das cuenta de eso, es que piensas, entonces, ¿por qué yo estoy dando más de lo que recibo? ¿Por qué yo estoy aferrada a esta relación que pues siento que es genuina, o por lo menos lo es de mi parte, pero no es de ella? Y ahí es donde uno también cae en esa idealización de la amistad, en lo que yo deseo que sea esa amistad, pero que en términos tangibles la amistad, pues, o esa amistad en particular, no es lo que parece. Ustedes me ven aquí leyendo porque esto se llama cháchara sin libreto, pero no sin estructura. ¿Ok? Yo tengo aquí mi estructura, yo estoy viendo aquí lo que voy a decir para no perderme, porque si no, esto puede durar 3.500 horas y no es la idea. Entonces, luego de que le idealizas, ya es demasiado tarde. Luego de que ya tienes a esta persona en un pedestal, luego de que ya tienes a esta persona como la persona soñada, como esa amistad que tú crees que va a durar toda la vida, que bueno, que tú vas a ser la madrina de los muchachitos, de que se va a casar y te invita para la boda y vas a ser la madrina, y bueno, y los mejores amigos, y van a nacer tus hijos, y tú vas a estar ahí también, y van a ser primitos, y ya es demasiado tarde, porque tú estabas en un lugar en la vida de esa persona que tú no pensabas. Tú pensabas que esa persona te tenía en la misma línea que tú y resulta que no era así, que en definitiva estaban en lugares diferentes. Y esto también me lleva a una ruptura amistosa que tuve hace unos años atrás, que fue una de las amistades que hoy por hoy a mí más me ha dolido. Eh, Porque de nuevo, idealicé demasiado esta relación. Yo estaba en un lugar y ella estaba en otro. Ella me veía de una manera y yo la veía de otra. Yo pensaba que yo formaba parte de su vida y resulta que no. Em, y ella sí formaba parte de la mía. Formaba en muy buena parte de mi vida. Y me di cuenta que no estábamos en la misma página. Me di cuenta que ella de alguna forma me utilizaba. Me di cuenta que yo era funcional para algunas cosas, pero no para otras, para ella. Me di cuenta que yo sencillamente le era de utilidad cuando ella sí lo quería. Y fue muy tarde cuando me di cuenta, porque yo sí era su amiga, pero lamentablemente ella no era la mía. Yo sí la incluía en mi vida y ella no me incluía en la suya. Y ojo, importante, y esto no fue que yo me di cuenta a través de que nos peleamos y hubo una situación, no, fue una revelación. Fue algo que sucedió que hizo que yo abriera los ojos y entendiera que esta persona no me quería dentro de su vida. Hoy por hoy es una herida, no sé si abierta, pero sí duele todavía un poquito. Pero luego me di cuenta de que cuando suceden este tipo de cosas en nuestras vidas, tenemos que sentarnos a pensar un poco y a reflexionar, no por qué se fueron, o quizás sí, pero quizás de dónde viene ese aferrarte a esas amistades. ¿Por qué realmente no podemos soltar esas amistades? Es el ego, es el ego el que no me deja entender o de razonar que, bueno, esa persona no pertenecía a mi vida, no tenía por qué estar en ella, o es el miedo al rechazo, el miedo a que sencillamente, bueno, no pertenecer en la vida de alguien. Em, y eso me lleva a que muchísimas veces con esta amistad y con otras amistades, me hice la pregunta de, ¿qué hice mal? ¿Será que fui mala amiga? ¿Será que no estuve en los momentos en los que ella me necesitó?
¿Será que esa persona necesitó algo en algún momento, quiso algo de mí y yo sencillamente no estuve? ¿Qué pude haber hecho de malo o qué de más debí haber hecho que hizo que esa persona no estuviera ya en mi vida? Son preguntas que duelen un poco porque son preguntas incómodas. Cuando uno habla de nuestro propio ego, cuando uno habla de nuestros miedos, cuando hablamos de lo que realmente hice mal, porque una relación es de dos, ¿no? Y a veces uno peca en las relaciones, bien sea amorosas o amistades, en siempre culpar al otro. Y resulta ser que, obviamente, en estas relaciones que son bilaterales, no es que se trata de culpar a otro o culparse uno mismo. Se trata de que en las relaciones hay responsabilidades. Y hay que entender que cuando algo pasa, no es responsabilidad de uno, sino que es responsabilidad de dos. Entonces, cuando uno comienza de alguna manera a autocuestionarse ese tipo de cosas o de vivencias, es donde más duele, porque quizás es donde comienzas a descubrir un poco más de cosas sobre ti que tú ni siquiera conocías. Y el tema aquí es que nunca se es insuficiente para estar en una relación. Yo creo que la palabra suficiente es hasta una expresión chimbísima, porque al final, ¿por qué no eres suficiente para alguien? ¿Por qué tú piensas que no eres suficiente para alguien? Porque no piensas quizás como esa persona, porque a ti te gusta el verde y a ella le gusta el azul, porque a ti te gusta la empanada y a ella le gusta el tequeño. No, sencillamente somos seres humanos que vinimos a complementarnos, que vinimos a nutrirnos de otras personas y a ser suficientes pero para uno mismo, no para satisfacer a los demás. Y todo esto me lleva al duelo de la amistad, a ese duelo silenciosísimo que muy pocas personas o nadie conoce, porque es un duelo que no tiene ritual. Esto no es que, bueno, como las relaciones amorosas, ¿no? Que, bueno, se lo cuento a mi mamá o se lo cuento a mi mejor amiga o a mi mejor amigo y entonces, bueno, no, aquí no hay eso, aquí no hay el helado de consolación. Aquí nadie realmente te hace saber que estás en duelo, porque al principio uno está en negación, ¿no? Bueno, vale, se fue esta amistad y no pasa nada. Y resulta que no, resulta que con el pasar del tiempo esa amistad duele y duele más y uno no sabe que realmente estás en un duelo, hasta que te das cuenta de que esa amistad se fue y muy probablemente no vaya a regresar, que te das cuenta que al final es un duelo silencioso en el que solamente estás tú, porque por lo menos en mi caso, yo nunca lo exterioricé con esta persona, nunca le dije cómo me sentía, nunca le dije cómo me hizo sentir esa situación en particular. Y a este punto, y después de tanto reflexionarlo, y en ese momento también cuando sucedió todo, ya yo no quería recuperar esa amistad. Yo sencillamente quería entender lo que estaba sucediendo. Y después de que entiendes qué es lo que está pasando, es donde quizás tú puedes comenzar a armar ese rompecabezas, ¿no? Esa estructura emocional que quizás esa amistad sostenía y que tú se la delegaste completamente. ¿No? Como cuando uno es pequeño y uno le delega la responsabilidad de uno a la mamá o al papá. Tú dijiste, tómame, llévate todo de mí, hazte cargo de mí emocionalmente. Y resulta que cuando esa amistad ya no está, tú estás como, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Y ahora cómo me sostengo? Y después de este dolor profundo, silencioso, uno suele preguntarse, pero entonces si esto no era ser amiga, ¿qué realmente es ser amigo? ¿Qué realmente significa la palabra amistad? ¿Es una estructura equilibrada? ¿Es un paso a paso? Eh, ¿Qué es realmente ser amigo? Y yo hice la tarea. Hice la tarea, muchachas, porque obviamente yo con todo esto en mi vida, pues yo tenía que decir, bueno, realmente qué tipo de personas tengo yo que atraer a mi vida, porque eso es algo muy importante. Nosotros somos lo que atraemos.
Si nosotros somos unas personas que siempre estamos, no sé, de pésimo humor o siempre estamos pesimistas o tenemos una nube negra constante, ese es el tipo de gente que nosotros vamos a traer. Entonces también es un poco del aura con el que uno se maneje, ¿no? Aquí toda mística, yo que me pongo, para poder atraer a la gente que realmente uno le sume y no le reste. Y yo creo que esa fue, en mi caso, en el 2024 y 2025 yo me tracé esto aquí en mi cabeza de yo quiero personas que sumen y no resten a mi vida. Porque todo el tiempo he sido yo la que da, la que da, la que da, la que da, la que se desgasta, la que se desvive. Pero ¿quién se desgasta y quién se desvive por mí? ¿Quién? ¿Quién realmente, genuinamente hace eso por uno? Yo creo que la madre es la que hace eso por uno, ¿no? Pero yo me tomé la tarea de jerarquizar. No sé si esa es la palabra realmente, pero sí de qué realmente debería tener una amistad ideal. Y esto es tanto muy hermoso como muy peligroso, porque uno obviamente no puede, esa persona ideal no existe. Mucho de lo que les voy a decir a continuación, ni siquiera todas las personas lo tienen porcentajes de cada uno de ellos y bueno, tú ves cómo organizas eso y si lo agarras o no. Primero, para mí, una persona, una amistad, una persona que llegue a tu vida tiene que ser recíproca. Y esto no es simplemente matemática, esto no se trata de un 50-50, esto se trata de un 80-20, de un 70-30. Hay veces que esa persona va a dar más que tú, hay veces que tú vas a dar más que esa persona, pero que se entienda que al final es una balanza, es una amistad que se siente balanceada. Literal es, tú das y la otra persona también da. Tú no eres siempre la que está escribiendo, tú no eres siempre la que está buscando, tú no eres siempre la que está sosteniendo. Esto es una relación mutua, recíproca. Segundo, una amistad ideal es un lugar donde no tienes que competir y esto es importantísimo porque miren, yo conozco amistades que se la pasan compitiendo con su amiga de ver quién es mejor, quién se arregla mejor, quién se compró mejores zapatos, quién cocina mejor, quién tiene el mejor marido, quién tiene los mejores hijos, quién vive mejor. Y de eso no se trata una amistad, no se trata de competir. No tienes por qué demostrar. Yo cuando, y hoy por hoy con las amistades que sostengo, yo no tengo que demostrar absolutamente nada. Yo simplemente soy como soy y literal, si no te gusta, la puerta está abierta. Y muy importante, no tienes que minimizarte. No tienes que ser más inferior que esa persona para que esa persona te acepte. Eso que veníamos hablando hace un rato de lo suficiente que quizás puedes o quieras hacer ante esa persona. Puedes creer, sí, que la otra persona se incomode. Y les digo, yo tengo ahorita una amistad que, una amiga, que diferimos total y completamente en temas ideológicos y es una amistad que tiene años, pero todos los años del mundo. Y a mí no me importa cómo ella piense desde ese punto de vista, a mí no me interesa. Y estoy segura que ella piensa lo mismo que yo. Yo no tengo por qué pensar distinto solamente para que ella se sienta cómoda conmigo o viceversa. Y eso es una amistad que vale la pena. Y por supuesto, puedes brillar sin que se sienta una amenaza. Y esto, bueno, yo lo he escuchado infinidad de veces, tengo personas cercanas que viven esto con supuestas amistades en donde tu brillo los opaca a ellos y cuando ellos se ven opacados, pues sencillamente hacen, bueno, lo que bien saben hacer para poder opacarte y que sean ellos los que brillen. En una amistad sana, eso no tiene por qué pasar. Y si tú estás ahí, sal corriendo. Honesta, una amistad honesta, pero con amor. No es solamente el, bueno, es que yo soy así y te lo dije y si no te gusta, no te gustó. Y volvemos un poco quizás con el capítulo de la toma de decisiones, ¿no? De pensar un poquito antes de hablar, de que la lengua no tiene que funcionar más rápido que el cerebro. No es decir, yo simplemente soy así frontal, yo soy sincera. No, es que sabemos que las otras personas no van a recibir todo el tiempo las cosas de la mejor manera y siempre es bueno como que, chico, guardarse un poquito esa confrontación que uno a veces tiene, ¿no? Em,
Y en cambio, poder decirle con toda la confianza del mundo qué fue lo que no te gustó, qué fue lo que me molestó, qué fue lo que me dolió, qué fue lo que me incomodó en el momento y que esa persona no sienta que la estás exponiendo o que la estás sencillamente atacando. Todo lo contrario, que esa amistad sea tan robusta y tan honesta que si yo te estoy diciendo que algo no me gusta, tú lo vas a recibir de la mejor manera y que estoy segura de que si te lo estoy diciendo porque eres mi amiga, yo sé que tú vas a cambiar esa manera en la que estás haciendo las cosas o particular esa cosa que a mí me está afectando. Bueno, obviamente está de más decir que tiene que estar presente en lo importante. No es estar todos los días y con esta persona que yo tengo, esta amiga que yo tengo años, ella ni siquiera vive en el mismo país que yo, tiene años que se mudó de Venezuela y nosotras, si hablamos 2 veces al mes, 3 veces, es mucho. Pero cuando hablamos, señores, eso es que nos damos con furia. Y eso es que nos contamos todo y cuando nos vemos es como que si el tiempo no ha pasado. Y yo creo que eso es clave. Y yo a veces cuando me pongo a definir las amistades que tengo y pienso particularmente en esa amistad, yo digo, eso es mentira que las amistades tienen que estar todos los días. Yo no soy una persona que escribe todos los días. Honestamente, a mí me fastidia estar escribiendo todos los días. No me gusta, no soy de ese tipo de persona. Pero soy la persona de que si tú me necesitas, yo voy a estar ahí. Que si tú necesitas que yo te acompañe a X cosas, yo voy a estar ahí. Que si tú necesitas un consejo, yo voy a estar ahí. Que si tú necesitas que yo sencillamente te escuche llorar, yo voy a estar ahí. Y yo creo que eso define fundamentalmente las amistades. No se trata del día a día, no se trata de estar todo el tiempo, eso que dicen que hace unos meses atrás salió de la amistad cactus y la amistad bonsai, creo que era, ¿no? No necesito, o a mi parecer, no necesito estar regando todos los días esa matica para que florezca. Yo sé que ella está allí y yo sé que cuando yo la necesite o ella me necesite, vamos a estar ahí para las dos. Bien sea porque lo necesitamos en lo que les dije ahorita, comprar un par de zapatos, porque se me murió mi papá, o porque rompí con mi pareja, o porque tengo un colapso emocional, o porque me gradué de, no sé, de lo que sea, yo sé que esa persona va a estar ahí. Y eso es lo que verdaderamente importa. Y sí, aquí mi guía lo que me dice es que la amistad ideal no es intensidad constante, es presencia significativa. Yo tengo a esas personas, y de nuevo mis amistades son, creo que me sobran dedos en esta mano, pero yo tengo personas que si yo les marco ahorita y les digo, necesito algo, yo sé que esas personas lo van a hacer. Yo sé que lo van a hacer. Lo que sea. Obviamente, bueno, hay restricciones, ¿no? Pero digamos que están a un botón de distancia de yo poder decirles, mira, necesito esto, o sencillamente te necesito que me escuches. Una amistad sana no tiene esa sensación de yo la veo como íntima, pero ella me ve como conocida. No sé si les parece familiar eso. Yo la pongo en mi círculo cercano, pero yo sencillamente estoy en la periferia del suyo. Y cómo duele saber que tú estás en la periferia de la vida de alguien. La amistad ideal tiene claridad de lugar. Yo sé en dónde estoy en la vida de esta persona y esta persona obviamente sabe en qué lugar está en la mía. No hay ninguna confusión. Las dos estamos totalmente claras del lugar que esa persona ocupa en mi vida y el lugar que esa persona ocupa en la mía. Aquí no hay confusiones de, bueno, es que yo soy más amiga de ella o es que yo... No, eso no existe aquí. Por supuesto, es una amistad que te deja ser tú. Es esa persona con la que tú puedes ser lo más tú posible. Es esa persona que te deja actuar de las diversas personalidades que tú puedas tener. Cuando eres graciosa, cuando realmente estás molesta, cuando eres menos intensa o más intensa, cuando eres exitosa.
te deja actuar como tú quieras y no te reprime en absolutamente nada. Puedes ser tú completamente tú. Eso es una amistad que es verdadera, que no tienes que estar aparentando nada porque, bueno, es que hoy tengo que sacar de todas las personalidades que tengo, tengo que sacar una hoy porque me voy a ver con fulanita. No, no, no. Yo soy así y si el que me quiere así, pues adelante. Y el que no, otra vez, la puerta está abierta. Importantísimo, son amistades que tienen evolución. Son amistades que crecen contigo, que se adaptan, que se transforman, que si tú hoy estás en una etapa y mañana estás en otra, ellas crecen también contigo paulatinamente. No es esas personas, no son esas amistades que sencillamente, como no crecen, tú no tienes que crecer con ellas, al contrario. Y yo siento que una parte fundamental de ese crecimiento es que cuando yo veo a mis amigos o a mis amigas rompiéndola, haciendo algo maravilloso, es que me llena el corazón. Es como, bicho, qué orgullo ser tu amiga. Y fíjense lo que acabo de decir. Qué orgullo ser tu amiga. No es qué orgullo que seas mi amiga, no. Qué orgullo que yo formo parte de tu vida y de tu éxito. Por muy lejos que estés, por el hecho de, no importa si no hablamos todos los días, si no nos vemos frecuentemente, no importa. Pero el hecho de yo saber que tú estás creciendo y que yo en una mínima parte estoy siendo parte de tu vida y de ese crecimiento y ese éxito que tú estás teniendo, para mí eso lo es todo. Y mi gente, la amistad perfecta no existe. No existe tal cosa como la amiga perfecta. Todos somos imperfectos, todos cometemos errores, pero siempre es importante que cuando una amistad falla, es esa amistad que tú sabes que puedes reparar. Es esa amistad que tú sabes que tiene salvación. Porque, bueno, todos fallamos, todos erramos, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero si esa amistad es lo suficientemente sólida, esa amistad se puede reparar. Pero obviamente no todo el tiempo podemos hablar de esas amistades que nos rompieron el corazón. También podemos hablar de esas personas que estuvieron con nosotros siempre, que estuvieron en nuestros fracasos, que estuvieron en nuestros éxitos, esas personas que estuvieron en nuestros duelos, que estuvieron en nuestras rupturas, que estuvieron en ese crecimiento y que lo celebran contigo, que no te usan, que están allí, que te sostienen, que se sienten orgullosos, que era un poco lo que hablábamos ahorita, de que ambas estén en las vidas de cada una. Esas personas que te nutren, que no compiten contigo, que se sienten orgullosas de lo que eres, de, y a mí me pasa mucho, de yo decir, yo soy amiga de fulanita de tal, esa que está ahí, o esa que está allí, ese es mi amigo. Y uno tiene que hablar así de las amistades bonitas, de las amistades que de nuevo, cometen errores, se equivocan, igual que uno, porque miren, de errores estoy llena, de defectos estoy minada, pero también sé reconocer cuando alguien llega a mi vida y me quiere bonito, y me quiere ver crecer, y me quiere ver triunfar, y no quiere todo el protagonismo de nuestra amistad, sino que también quiere verme crecer a mí y acompañarme en estos momentos. Pero para cerrar, obviamente hay que entender que no todas las amistades son para toda la vida, que no todas las personas que llegan a tu vida llegan para siempre, que no todas las personas que llegan a tu vida llegan por algo bueno o por algo malo. Sencillamente llegan para enseñarte algo, se haya terminado o no se haya terminado. Yo con las amistades que tengo actualmente es un aprendizaje constante en lo que estoy. Las que se fueron me dejaron unas crudas enseñanzas, pero las que tengo actualmente me siguen enseñando y me siguen haciendo entender lo bonito que es tener amistades que realmente valgan la pena. Y si tú, al igual que yo, tuviste una amistad que se fue, que te dolió, que te rompió profundamente, agradécele, porque ella vino a enseñarte algo. Tú aprendiste, estoy segura, millones de cosas de esa amistad, de lo que esa persona te enseñó, y más bien agradece lo que fue y acepta lo que no fue. Y no guardes rencor, simplemente guarda enseñanza de todo lo sucedido, de todo lo que pasó, de todo lo que aprendiste. Eso ya es ganancia para tu vida y es un nivel de madurez pura que te ya ha llevado a donde estás ahorita.
Espero que les haya gustado este segundo episodio. Yo me lo disfruté, pero fue un tema complejo para mí, porque la verdad es que yo he pasado por unas rupturas amistosas que me han partido el corazón, que me han roto, que todavía las siento un poquito vivas. em, y por eso quizás fue un tema bastante difícil de hablar y quizás de expresar, porque con esto no quiero o no quise y espero no haberlo hecho, recriminar absolutamente nada. Más bien que entiendan que esto es un proceso y un aprendizaje constante. El hecho de que ciertas personas lleguen a tu vida y que de repente se vayan, uno al momento no lo entiende y después te das cuenta de que esas personas llegaron y se fueron por algo. Entonces, nada, espero que les haya gustado. Les repito, el mantra, suscríbanse, denle a la campanita, denle like, dejen su comentario, compártanselo a todo el mundo. Díganle a todo el mundo que este podcast ha llegado para quedarse. Eso espero. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua! Los quiero.